Señor Jesús, amén. Señor Jesús. Señor Jesús, amén. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Señor Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por otro día más de vida que nos da. Otro día más, otra oportunidad más para poder disfrutar de Él, de sus riquezas, de su vida, de su realidad. Gracias al Señor porque su palabra está accesible. Su palabra es pan para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro ser, para nuestro espíritu. Y la oración es el agua viva que el Señor nos da de beber cuando vamos a la oración. Los hijos de Dios tienen por costumbre siempre buscar depender del Señor. Los hijos de Dios, como los santos de la iglesia en Filadelfia, ellos siempre esperan en el Señor. Nosotros, gracias al Señor, deseamos tener la realidad de la iglesia en Filadelfia que está registrada en el libro de Apocalipsis. El Señor hoy día está trabajando con el remanente, está trabajando con los escogidos. Estamos viviendo el fin y debemos buscar al Señor de todo corazón de manera urgente. Gracias al Señor por el camino, que este camino está abierto, está accesible para nosotros. El Señor Jesús es nuestro camino. Él es el camino que nos lleva al Padre. Hoy día, otra vez podemos caminar en este camino, desde que sale el sol hasta cuando nosotros descansamos, reposamos, cuando dormimos. Cuando se esconde el sol, nosotros seguimos caminando en ese camino. Mientras antes de dormir nosotros nos encomendamos al Señor en oración. Oramos en la mañana, oramos cuando vamos a descansar en la noche. Entregamos nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo al Señor ante su venida inminente. Y el Señor nos da ese día y nos suple y nos sustentó ese día. Pero como el Señor aún no ha venido, el Señor nos da día tras día. En los días y las noches siguen su ritmo normal. Es nuestra realidad que es distinta al movimiento del planeta y el sol. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y nuestra vida nosotros tenemos que depender del Señor Jesús continuamente, invocando el nombre del Señor Jesús, como dicen los apóstoles, como enseñaron los apóstoles, como enseñó Pablo, nuestro amado hermano Pablo. Hoy día el Señor Jesús nos quiere hablar de dos cosas, con respecto a la oración y con respecto a la fe para agradar a Dios. Gracias al Señor, hermanos queridos, que el Señor nos da esta oportunidad para leer estos mensajes. Antes de leer, os invito a que tengan un lápiz y un papel para anotar los versículos que estos mensajes se van a dar a conocer, para que usted pueda otra vez, igual que las ovejas, las ovejitas, volver a rumiar la palabra, rumiar y rumiar, para que usted pueda volver a abrir la Biblia, para en oración, en intimidad, usted con su Señor, con nuestro Señor, y el Señor tenga, el Señor se acerque a usted bajo la necesidad de usted hacia el Señor. No nos olvidemos, hermanos, de que nuestras necesidades no son comparables con la necesidad y el deseo del corazón de Dios. Como dice la palabra, buscar las cosas de arriba, y todas las cosas vendrán por añadidura. Estamos viviendo el fin, estamos viviendo un tiempo muy complejo,
Las situaciones se generan día tras día en cuanto al entorno geopolítico. Las situaciones que se están generando en todo momento. Señor Jesús, el Señor está revelando todo su mover en este tiempo final. Pues nos queda a nosotros volvernos al Señor con un corazón contrito y humillado. Así el Señor dará gracia a los humildes, más que los que se resisten. El Señor dice, da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a orar al Señor. Los invito también que puedan confirmar la oración para que esta oración llegue a todos nosotros. Nosotros esperamos en el Señor. Esperamos volvernos al Señor en oración y en la palabra. La oración es el medio para entrar al lugar santísimo, donde está el corazón del Señor, donde está la intimidad del Señor, donde está el arca del pacto que señala el lugar santísimo. Amén. Gracias al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, y nos inclinamos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Te pedimos, oh Señor, que tú vengas para nosotros en este día. Señor, deseamos que tú nos hables, Señor, porque tú eres un Dios que habla, y tus palabras, Señor, son espíritu, son vida. Señor, hoy día, en este momento necesitamos vida, y necesitamos vida abundante, y necesitamos espíritu. Espíritu para nuestro espíritu, aceite para nuestras vasijas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, que son espíritu y son vida. Gracias, Señor, que esta palabra es usted mismo en verdad y en realidad. Usted es el árbol de la vida. Usted es la vid verdadera. Nosotros hoy día, Señor, queremos comer del árbol de la vida. Amado Señor, hoy día deseamos estar atados a la vid, para que usted suministre esta rica savia, Señor, que es su vida y su naturaleza. Es el deseo de su corazón, lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted desea, Señor, para la humanidad. Primero nos salva a nosotros y después siguen los demás, por medio de poder abrir nuestra boca y transmitir, Señor, su encargo hacia otras personas. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor, porque somos frágiles y débiles. Esperamos, Señor, que tú en este momento encabeces, Señor, esta oración. Sea usted primero, Señor. Sea usted, Señor, dirigiendo todas las cosas. Amado Señor, te pedimos que nos cubras con tu sangre. Señor, clamamos a ti, Señor, para que nos cubras con tu sangre y nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Limpia, Señor, nuestras transgresiones. Límpianos, Señor, para estar delante de ti en este día. Este día, Señor, es el último día que tú nos das. Amado Señor, te pedimos que nos socorras y nos libres del mal en este día. Padre Santo, Padre Justo, grande es tu amor, oh Señor. Padre, gracias por haber dado a tu Hijo unigénito para nosotros. Tu amor, Señor, nos alcanzó. Enviaste tu Espíritu, Señor, para convencernos, para cautivarnos, para seducirnos, Señor Jesús, en tu amor eterno y en tu misericordia. Nos has dado tu gracia, Señor, sin merecer absolutamente nada, sin ser digno, Señor. Tú rompiste el velo de arriba hacia abajo, para que esta salvación que era para los judíos, para los israelitas, alcanzara también para nosotros. Amado Señor, no tenemos palabra de gratitud. Podríamos indagar, Señor, muchos sinónimos de agradecimiento, pero aún así estaríamos faltos, Señor, para dar gracias. Amado Padre Celestial, solamente podemos disponernos en tus manos para que la obra que tú empezaste, Señor, tú la culmines, no tan solo para nosotros, sino para los que han de venir, para los que han de creer.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Limpia nuestras vestiduras, amado Señor, con tu sangre preciosa. Quita toda mancha, Señor, que opaque tu gloria, la gloria de Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por este día. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el hueco de tu mano. Guárdanos, Señor, dentro de tu corazón. Señor Jesús, queremos estar delante de ti en este día. Y si usted decidiera venir en este día, Señor, nosotros queremos mantener nuestro rostro en alto, para no ser avergonzados cuando usted venga. Su palabra dice: bienaventurados los que cuando yo venga estén haciendo así. Señor, gracias por este día que tú nos das para hacer los negocios del Padre. Somos bienaventurados, Señor, y gracias a ti. Señor, bendecimos esta oración. Bendícenos a cada uno, Señor, te suplicamos que tú nos encabeces en este día, que seas nuestra luz, que seas nuestra guía, que tu sabiduría, Señor, sea transmitida a nosotros para no errar, para no pecar. Amado Señor, te pedimos, Señor, que nos encabeces en este día. Sea usted, Señor, nuestro Señor y nuestro Rey. Reine dentro de nosotros, Señor. Reine, por favor, te pedimos, Señor, que tú reines, Señor. Nosotros hoy día nos sometemos a ti, a tu autoridad. Señor Jesús, gracias por tu nombre. Gracias, Señor, por tu vida divina. Gracias, Señor. Pedimos esta oración en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias al Señor por esta oración. Gracias al Señor por la persona del Señor y Cristo. Hoy día el Señor nos quiere hablar por un mensaje lleno de fidelidad, lleno de esperanza para nosotros. El Señor Jesús desea que nosotros le sirvamos a Él, que nosotros experimentemos su persona, que nosotros ganemos la vida y que podamos llenar nuestras vasijas con aceite. Las vasijas ciertamente es nuestra alma, la parte de nosotros, lo que nosotros pensamos, sentimos, decidimos, lo que nosotros nos emocionamos, nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad. Hoy el Señor desea revelarnos sobre la importancia de la oración. Ciertamente el Señor dejó el encargo que dice la palabra: velad y orad. Velad y orad, porque no sabéis la hora a que ha de venir vuestro Señor. Gracias al Señor que esta palabra fue dada a las vírgenes prudentes. Nosotros también somos vírgenes prudentes. El hecho de que nosotros gastemos tiempo para escuchar la palabra de Dios, el Señor nos constituye vírgenes prudentes. Pues nosotros debemos añorar, desear con toda nuestra alma tener esta realidad y esta práctica de las vírgenes prudentes. El mensaje de hoy dice: perseverad en la oración. Y repetimos, tenga un lápiz y un papel para poder anotar los versículos. Hay una carta a Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Lo vamos a leer, mi hermano. Pero revisé antes este versículo y el Señor me dijo del versículo 2 hasta el versículo 6. Vamos a leer el primer versículo, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad, dice el Señor. Perseverad, ser constantes, ser continuos. Debemos perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra,
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aleluya. Sí, debemos orar por los hermanos que entregan la palabra, para que sean guardados, para que sean protegidos, para que el Señor, como un río de agua viva, pueda pasar por aquellos hermanos que están sirviendo, dando a conocer la palabra. Gracias al Señor, que el Señor en su soberanía ha dispuesto así, tanto los apóstoles y tanto en este tiempo final, de hermanos que están llevando a la delantera. Gracias al Señor por estos hermanos. La gloria es para el Señor. Más benditos sean estos hermanos. Nosotros debemos orar por ellos. Versículo 4. Orar para que lo manifieste como debo hablar, dice Pablo, orando por nosotros para que dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Señor Jesús, redimiendo el tiempo. Debemos andar sabiamente para que los que están de afuera, para aquellos que no están participando, que somos observados, gracias al Señor, para que, como el hermano Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Redimiendo el tiempo. Versículo 6. Sea vuestras palabras siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gracias al Señor. Obviamente, esta palabra da mucho aliento, da mucho ánimo, porque el Señor muestra aquí en el versículo 2 la importancia de la oración, que hay que perseverar y las consecuencias que trae la oración. La oración nos protege a nosotros del mal. Llega a que esta vida divina del Señor se acreciente dentro de nosotros. Esta vida que es espíritu y vida. Y nos permite orar también por los hermanos que están llevando a la delantera, y ellos nos están compartiendo, suministrando la vida divina por medio de revelaciones, de mensajes. Realmente es de mucho valor. Hermanos queridos, nosotros somos un cuerpo, no somos cristianos solos. Un reino dividido no permanece, dice la palabra, pero un reino unido no puede ser dañado. Gracias al Señor. Nosotros hoy día estamos ganando la vida y nos estamos preparando para la venida del Señor, para la venida del Cristo, del Mesías, del ungido de Dios. Hoy día el Señor nos habla la importancia de la oración. Gracias al Señor, porque nosotros no somos solos, sino somos parte del cuerpo de Cristo místico. Este cuerpo que tanto el Señor está preparando y perfeccionando a cada remanente en toda la faz de la tierra. El Señor Jesús prometió volver otra vez. El Señor dijo que muchas cosas iban a suceder antes de su venida. Las señales de la luna de sangre, que el sol se iba a oscurecer. Ya hemos tenido algunos indicios de eso. Las eclipses de luna de sangre, las eclipses de sol, son realmente avisos que el Señor Jesús está mostrando el tiempo final. Y el Señor hoy día nos prepara y nos quiere renovar nuestra manera de pensar. Nosotros, hermanos amados, no somos cristianos solos. No somos cristianos solos. El Señor Jesús es la cabeza, es la roca de la iglesia, es el fundamento. Él es la vida misma y nosotros somos miembros los unos a los otros. Somos los miembros los unos de los otros o a los otros. Gracias al Señor, no somos cristianos solos. El Señor ama la unidad y la unanimidad, porque una cosa es estar juntos, pero la otra es estar unidos.
quizás yo podría estar junto con un hermano, ¿cierto? Pero no pensamos igual, o sentimos diferentes cosas. Yo opino diferente, él opina diferente, y realmente eso no quiere el Señor. En este tiempo final, al enemigo del Señor le interesa que usted y yo tengamos diferencias, que opinemos diferente, que entendamos diferente. El astuto Satanás, el diablo, su astucia es engañar y mentirnos. Y él ha engañado desde el principio, desde Génesis, en el jardín del Edén. Nosotros ya sabemos esa historia de que engañó a Eva. Y ese engaño, él persiste en esa astucia, en esa artimaña, en esa acción de mentira, de poder engañarnos incluso hasta este tiempo final. Hermanos queridos, necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos renovarnos en oración. El único que nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad, de toda murmuración que el diablo traiga a nuestros oídos, es la oración. La sangre del Señor, la luz del Señor disipa las tinieblas. Gloria al Señor por esta palabra. Vamos a la oración, vamos al mensaje, queridos hermanos, para avanzar en la palabra. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Entramos a la narración de este mensaje. Mientras más oración haya en la tierra, mejor será, y la fuerza para resistir al maligno será mayor. La oración es una marca característica de una vida consagrada y santificada. ¿Escuchó bien? La oración es una marca característica de todos los creyentes, consagrados y santificados. Aquel que se destaca en la oración hace una obra de gran proporción. Imagínense, el que tiene ese hábito saludable de la oración hace una obra de gran proporción, de gran poder. Debemos recordar que orar no es un trabajo para perezosos. Pedimos perdón a los hermanos por decir tales palabras, pero es una realidad. Como dice el Señor, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Lo contrario a valientes es cobarde. Y aquí el Señor vuelve a hablarnos que debemos recordar que orar no es un trabajo para perezosos. Después de que los aromas y esencias de la oración sean mezclados y refinados con gran labor, aún es necesario el fuego para liberar el incienso y hacer que suba hasta el trono de la gracia. Sin fuego, la oración no tiene espíritu. Con esto queremos decir o simbolizar que el hombre de Dios debe aferrarse a él y no dejarlo sin que obtenga la bendición deseada. Hermanos queridos, usted escuchó aquí incienso y escuchó fuego. El incienso, para que pueda liberar su perfume, necesita fuego. Gracias al Señor que cuando nosotros recordamos la lectura del Antiguo Pacto, cuando el tabernáculo fue levantado en el desierto, el tabernáculo de Dios tenía 3 partes, que simbolizaban el mover de Dios, la dispensación de Dios, cómo Dios podía tener relación con el hombre y perdonar sus pecados. El Señor instituyó un servicio sacerdotal de los levitas. Los levitas, ellos servían para el Señor. Ellos llevaban y colaboraban con el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote intercediera por el pueblo y el pueblo sea perdonado por sus pecados. Sabemos bien de que el pecado producía la muerte. En el tabernáculo estaba dividido en 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero ahora vamos a enfocarnos en la parte del medio, que es el lugar santo.
antes de entrar al lugar santísimo. En el lugar santo habían tres cosas. Permítanme, por favor, corregirme en cuanto para entender el proceso de la relación de Dios con el hombre o la relación con el hombre con Dios. En el atrio estaba el lugar donde se sacrificaba el animalito, donde se sacrificaba la ofrenda, la cual iba a permitir que el levita o el sacerdote Aarón podía entrar al lugar santo para servir frente al candelabro, frente a la mesa de los panes y frente al altar del incienso. Aquí tocamos el altar del incienso que estamos hablando ahora en esta lectura. El altar del incienso, queridos hermanos, estaba frente del lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca del pacto y tenía arriba dos querubines que representaban y cuidaban la gloria de Dios, la justicia de Dios. Toda cosa impura que entraba al lugar santísimo era consumido por los querubines. Nada inmundo, nada sucio podía entrar ahí. Pero todo el proceso de esas ordenanzas rituales que el Señor tenía para su pueblo, donde el sacerdote Aarón entraba una vez al año, el sacerdote Aarón servía en el lugar santo donde estaba el candelabro, la mesa de los panes, los 12 panes en la mesa, y también había el altar del incienso. Y aquí nos enfocamos, hermanos queridos, con respecto al altar del incienso. El altar era un componente, una tarima, donde en el extremo superior había un lugar donde se depositaba incienso. El incienso era un material, obviamente, dicho por el Señor. Los materiales eran del Señor. El Señor eligió los materiales para armar el incienso. El incienso no era de cualquier material, ni por gusto preferencial de Aarón o Moisés o cualquier persona en el pueblo de Israel. Todos los componentes del tabernáculo eran a la manera de Dios. Por eso, hermanos queridos, muchas veces hemos escuchado esta palabra: usted debe servir a la manera de Dios, no como usted interpreta, no como usted u otra persona nos diga. Nosotros tenemos que servir a la manera de Dios. El altar del incienso era consumido por el fuego, y este fuego consumía el incienso, la cual liberaba un aroma, un perfume. Esto era grato al corazón de Dios, la cual le permitía al sacerdote Aarón entrar al lugar santísimo y estar frente a la gloria de Dios. Hermanos queridos, aunque esto parezca un poco un ritual, pero tiene una tremenda revelación en estos tiempos finales. Nosotros sabemos en la palabra que cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, el Señor Jesús en sus últimos segundos de vida dijo al Padre: Padre, Padre, consumado es, se ha hecho, dijo el Señor, se ha cumplido, dijo el Señor. A continuación hubo un terremoto donde el velo del templo se rasgó desde el cielo hacia la tierra, la cual significa un acto simbólico para nosotros, pero para el Señor fue una gran señal, digamos, que el Señor tenía comunión con el pueblo de Israel, los israelitas, pero no podía tener acceso para nosotros. No teníamos nosotros, los griegos, los gentiles, no teníamos acceso a tener comunión con la divinidad. Pero nuestro amado Señor Jesús, Él murió en la cruz y derramó su vida y su sangre para todos nosotros, judíos y griegos. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece que un gran amor nos alcanzó? Este velo del templo se rasgó del cielo hacia la tierra, significando una libertad para todos los judíos, para todos los griegos, los gentiles, para poder tener comunión con la divinidad. Ahora tenemos acceso. Se escuchó
se entendió de que este camino el Señor lo había abierto para nosotros. Ahora el Señor está accesible para todos nosotros de la faz de la tierra. Hermanos queridos, la oración es el lugar para entrar al lugar santísimo. Y lo que nos quiere decir acá el Señor, que debemos ser como el incienso, quemado con fuego, para liberar grato olor al Señor, para ser recibido delante de su trono. Hacer que suba hasta el trono de la gracia este perfume, este incienso. Sin fuego, la oración no tiene espíritu. ¿Escucha el mensaje? ¿Se da cuenta lo que quiere decir el Señor? Sin fuego, la oración no tiene espíritu. Con esto queremos decir, o simbolizar, que el hombre de Dios debe aferrarse a Él y no dejarlo sin que obtenga la bendición deseada. Hermanos queridos, esta es una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Este fuego realmente es la libación, la cual nosotros no derramamos. El Señor consume esto, dando a entender de que lo que nosotros vayamos delante de Él, nuestra oración es escuchada. Y jamás el Señor ha puesto oído sordo a la oración de un justo. Perseverar en la oración, dice el mensaje. Perseverar en la oración es el consejo del apóstol Pablo, quien dijo cierta vez: después de haber orado, usted puede hacer alguna cosa, pero no puede hacer nada antes de orar. ¿Se da cuenta? Lo leemos de nuevo. Pablo dijo: después de haber orado, usted puede hacer alguna cosa, pero no puede hacer nada antes de orar. Gracias al Señor. La vida de la iglesia es la vida más elevada. Su oficio es orar. Su misión, su ministerio es orar. Su vida de oración es el camino que el Señor recorrió. Amén, Señor Jesús. Volvemos a repetir. Amén, Señor Jesús. La vida de la iglesia es la vida más elevada. Su oficio, su ministerio, su trabajo, su deber es orar. Su vida de oración es la vida más elevada, la más profunda, la más notable. La oración débil, ritualista, indiferente, trae abatimiento y muerte. ¿Qué nos quiere decir con eso el Señor? Una oración insensible, una oración indiferente, porque me dicen que tengo que orar. Ya, bueno, voy a orar, pero mi oración es sin ganas, sin cariño, sin amor al Señor. Es como si me obligaran a orar, pero realmente no quiero orar. Hermanos queridos, la oración es lo más precioso que un ser humano pueda experimentar delante de su Creador. Es lo más profundo, lo más notable. Una oración débil, sin ganas, sin peso. Una oración ritualista, una oración por costumbre, indiferente, trae cansancio, trae desgaste y por consecuencia trae la muerte. Hay un pequeño resumen de la palabra que dice que los hijos de Aarón, no siendo autorizados para entrar al lugar santísimo, ellos entraron a la manera de ellos. ¿Qué pasó cuando ellos entraron al lugar santísimo? Los querubines realmente mataron a estas personas, porque ese lugar es 3 veces santo y entrar a la manera del hombre es muerte. Por eso, ¿usted alguna vez ha experimentado que cuando va delante del Señor y ora, su oración solamente llega hasta el techo de su casa? ¿Usted logra percibir tal experiencia? Pues debo confesar delante de ustedes, mis hermanos, que también he experimentado tal desgracia. Pero el arrepentimiento continuo, el arrepentimiento de corazón, hace que el Señor vea nuestra integridad, que nuestra
que seamos irreprensibles. Y el Señor, cuando otra vez nos invita a orar, nuestra oración hace que podamos entrar al lugar santísimo sin recibir reprensión. ¿Cuál es el resultado? Es una oración profunda, es una oración elevada, es una oración notable y poderosa, la cual las palabras no vuelven vacía. La Iglesia tiene un ancla mayor en la recámara secreta. Allí se encuentra su arsenal. ¿Se da cuenta? Ante situaciones antagónicas que el diablo puede poner en nuestro camino, que el diablo pueda dañar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros esposos, nuestras esposas. El diablo puede crear problemas en el trabajo. El diablo puede crear problemas de salud. Pero antes, esta es el ancla mayor en nuestra recámara secreta. Aquí, en este lugar, se encuentran nuestras herramientas de defensa contra el enemigo de Dios, la oración. Tenemos un gran arsenal. El poder movilizador, la fuerza conquistadora en la causa de Dios es Dios mismo. Eso es la oración, es la fuerza conquistadora, es la causa de Dios, la causa de Dios. La oración es Dios mismo. La oración induce a Dios a interesarse plenamente por su obra. Solamente una oración con fe en lo que Dios dice puede obtener del mismo todas las cosas. Nuestros escasos resultados, la causa de nuestra pobreza, es lo que muestra el apóstol Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís mal para guardar en vuestros deleites. Señor Jesús, gracias al Señor, nosotros no podemos engañar al Señor. Nuestra oración debe ser continua, pero enfocado a los deseos del reino de los cielos. Como dice el Señor en su palabra, y muchas veces los hemos escuchado, buscad las cosas de arriba, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿cómo debemos orar? ¿Acaso debemos orar, Señor, necesito un carro? Señor, necesito una casa. Señor, necesito estar en la universidad, necesito terminar mi carrera. Señor, necesito un buen hijo, necesito una buena madre, necesito una buena esposa, un buen esposo. Hermanos queridos, si buscamos el reino y su justicia, el Señor dará lo que a nosotros nos conviene, pero no por nuestro deseo, sino porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Lo que hace el Señor para nosotros es para nuestra salvación completa de nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Se da cuenta de que orar a la manera de Dios es muy distinto a orar a la manera del hombre? Orar es la cosa más fácil y a la vez la más difícil de hacer. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podremos entender esto? Que orar es lo más fácil, pero también es lo más difícil. Señor Jesús, orar es la cosa más fácil y más sublime, la más simple y más poderosa arma espiritual. Sus resultados están fuera de las posibilidades humanas y están limitados solamente por la omnipresencia de Dios. Muchos cristianos tienen una vaga idea de lo que es el poder de la oración, y aún son menos los que tienen experiencia de ese poder. La oración es un arma, es nuestra arma más formidable. Gloria al Señor, la oración es el arma más formidable, pero es un arma que no sabemos usar, y es la que nos causa más aversión. Formarse en la escuela de la oración es haberse formado en todo el curso de la vida cristiana. Gracias al Señor por la oración. Gracias al Señor por el poder de la oración. La oración, queridos hermanos, se puede entender, también puedo interpretar que la oración supera las dimensiones,
cruza las dimensiones de las tinieblas, porque cuando usted ora al Señor, esta oración traspasa los cielos, traspasa el primer cielo, el segundo cielo y va al tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios. El tiempo ni el espacio pueden detener el poder de la oración de un corazón contrito y humillado. Es el arma más viable, más poderosa, que el diablo teme que los hijos de Dios tengan un hábito de la oración. Por eso el enemigo de Dios pone en cada uno de los hijos de Dios problemas, pecados, pereza, para no orar. Porque el día que nosotros podamos ver el deseo de Dios, que la oración es el arma más eficiente, es nuestro más grande arsenal, es el fracaso y la ruina del infierno y sus demonios. La oración es el poder más grande que sostiene el universo. Hay tantos ejemplos en la historia de nuestros hermanos antiguos profetas que experimentaron el poder de la oración. Daniel era uno de ellos. Moisés también era uno de ellos. Y vemos los resultados, cómo el Señor usó a grandes hombres y cómo el Señor se traspasó a través de ellos. Hermanos queridos, ¿cuántas veces usted ha sido librado del peligro de la muerte? ¿Cuántas veces usted ha sido librado en la vida común y ordinaria, en el trabajo? Una máquina quizás que pudo haberlo tragado porque hay tantos accidentes industriales. Pero el Señor lo guardó. Cuando usted iba en su carro y se atravesó otro carro o lo chocó y usted se dio vuelta en su carro, pero el auto o el carro quedó hecho trizas, pero su integridad física quedó intacta. Quizás una fractura, pero leve. Usted está vivo y usted alaba al Señor. ¿Se da cuenta? El poder de la oración. ¿Se da cuenta? Como dice el Señor, el infierno no prevalecerá contra la iglesia, dijo el Señor. La iglesia, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y cuando oramos en unidad como el cuerpo de Cristo, no siendo cristianos solos, dice el Señor, el infierno no prevalecerá contra la iglesia. ¿Puede ver lo poderosa que es la oración? Cuando usted ora está delante del Santo de los Santos. Usted cruza todas las dimensiones y vuela y se traspasa al trono de Dios. Y usted experimenta la presencia de su amado Señor, a quien lo salvó, lo salvó. Hermanos queridos, la oración protege a nuestros hijos, a nuestros niños. En este tiempo final, hermanos amados, nunca en nuestra vida hemos experimentado y vamos a tener que experimentar la oración de una manera urgente, porque las cosas que se vienen a la tierra, el diablo y los ataques del infierno se irán multiplicando. Hoy día el Señor necesita un ejército de oradores, un escuadrón de oradores que intercedan al Altísimo para que el reino de los cielos se mueva y baje hacia el nivel de la tierra. Hermanos queridos, la oración es nuestra salvación. La oración es nuestro arsenal, nuestra protección, porque Dios oye el corazón contrito y humillado. La oración, invocar el nombre del Señor, Señor Jesús. Señor Jesús, eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres el unigénito Hijo de Dios que envió el Padre para que yo alcance la vida eterna por haber creído en ti. Señor, gracias por tu Espíritu que me diste vida abundante. Señor Jesús, me compraste a precio de sangre, hoy día soy tu propiedad.
Soy tuyo, Señor, y tú eres mío también. Somos uno, Señor. Yo estoy dentro de ti y tú estás dentro de mí. Se cumple la palabra. Hermanos queridos, la oración es el mejor lugar que podamos experimentar la vida divina. En el pasado, algunos hombres santos lograron cambiar la historia y transformar el carácter de un país por medio de la oración. ¿Escuchó bien? Esas conquistas aún son posibles para nosotros, ya que el poder espera solamente ser usado. ¡Qué maravilla! El poder está ahí. ¿Quiere tener este poder? Busque entonces la oración este gran poder. Obviamente, este poder es el poder de Dios manifestado, la gloria de Dios manifestada. La oración no es nada distinto a la expresión de la fe. Van unidas. La oración honra a Dios. ¿Escuchó bien? La oración honra a Dios, honra al Señor. Disminuye el yo. Disminuye el yo. Es la súplica del hombre en su debilidad, ignorancia y necesidad. Hermanos queridos, hace pocos días atrás estaba en internet y vi una información que salió de un médico, de un neurólogo, y hablaba acerca de la oración. La oración y la palabra cambia el cerebro del ser humano. Y el doctor encargado de estudiar el cerebro, especialista, dio una estadística porcentuales, la importancia de que el hombre tenga una relación con la divinidad en la palabra y en la oración. Decía de que tener una vida en devoción con la divinidad, había muchas áreas en el cerebro que eran activadas. Hermanos, cuando vi este video en YouTube, me asombré, queridos hermanos, lo que estaba explicando un neurólogo. Seguramente el neurólogo era un hombre de fe, pero este hombre, con su expertise, con su capacidad profesional, con su análisis de conocimiento de cómo funciona el cerebro, él dio testimonio de que en el cerebro hay áreas en la cual el Señor activa cuando nosotros tenemos un vivir de oración y de la palabra. Hermanos queridos, es maravilloso poder entender que personas de afuera, que son piedras quizás, o sea un hermano, él, un médico neurólogo, diga que efectivamente la oración cambia la mente del hombre, la renueva. ¿Se da cuenta? Por favor, investigue eso. Estudie ese mensaje del video en YouTube. Búsquelo. Y va a quedar impresionado. Por eso, hoy día hablamos de la oración. Que la oración es algo lo más maravilloso que el ser humano puede experimentar. El lugar más precioso. Amén. Aleluya. La oración, el lugar más precioso. Señor Jesús. No es exagerado decir que el que sirve delante de las personas no está muy preparado espiritualmente para estar delante de Dios. Repetimos, no es exagerado decir que el que sirve delante de las personas no está muy preparado espiritualmente para estar delante de Dios. La oración correcta, hermanos, la oración correcta puede fácilmente hacer que un creyente dude de aparecer mucho en público. ¿Se da cuenta? El creyente que se siente
confortable en la presencia de Dios, descubrirá que en su interior existe una especie de contradicción. Sentirá que es más precioso el recinto de la cámara, el recinto de la oración, el recinto de quemar incienso, que la vida pública con todos sus afanes. Una de las mayores tragedias del siglo XXI es el hecho de que la oración es una de las tareas que se realiza con menos entusiasmo por parte de los cristianos. La verdadera oración es única para cada hombre. Fin del mensaje. Hermanos queridos, es algo maravilloso que el Señor nos pueda alumbrar de tal manera con respecto a la oración. Hermanos amados, nuestro Señor Jesús va a volver. Han pasado muchas cosas que se han cumplido en la palabra, en la profecía, en la escatología. Y hoy día vemos en la geopolítica, en tiempo real, cómo se están desarrollando diferentes situaciones, contextos en diferentes zonas de países geográficos, donde se está gestando una posibilidad de anarquía social, un desorden, algo que ya no se sujeta a las leyes. Toda la gente alborotada, violencia, asesinatos, desorden. Hermanos queridos, sin duda estamos viviendo el fin. El diablo, pronto el pozo del abismo, Apocalipsis capítulo 9, será abierto. Hermanos queridos, el Señor Jesús dice: orad, perseverad en la oración. Es el camino en el cual nosotros seremos sustentados. Seremos armados con este arsenal espiritual. Es el lugar donde el reino de los cielos será manifestado para nosotros. El poder de las potencias celestiales, la autoridad divina, el poder del Señor Jesús, los ejércitos celestiales, el Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, la luz todopoderosa, será manifestada sobre aquellos que viven en la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. Estamos viviendo el fin. Nuestro amado Señor Jesús viene otra vez, pero vendrá con gran poder y gloria. En este tiempo, dice el Señor que la iglesia en Filadelfia sí pasará la prueba y será guardada de la hora de la prueba sobre el mundo entero. Hermanos queridos, nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero sí sabemos una cosa, que lo que está pasando hoy día en el planeta es consecuencia de que el Señor Jesús viene. Y todo lo que el enemigo del Señor está creando, un ambiente antisocial, una crisis política, una crisis social, guerra, muerte, hambre, hambruna, escasez de alimentos, inflación en el mundo, para hacernos sufrir, queridos hermanos. El diablo quiere destruirnos, hacernos gemir. A otros entendemos mal y realmente reclamamos al Señor porque está pasando esto, pero el Señor está permitiendo porque el Señor va a salvar su remanente. Dijo el Señor que al final de los tiempos enviará a su Espíritu un gran avivamiento. Hermanos queridos, en este tiempo final sí estamos experimentando este gran renacimiento o volver a arder este fuego interno de nosotros, que es el Espíritu del Señor activado, reavivado. Otra vez este fuego arder en nosotros. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué está sucediendo en el mundo? El Señor Jesús va a volver. Y el Señor está haciendo que nuestro interior arda otra vez. Oh Señor, realmente faltan palabras de gratitud. Realmente me sorprende, me impresiona, mi Dios, mi Señor. Realmente
en el tiempo final que vivimos, el Señor otra vez y otra vez nos llama para arrepentirnos de todo pecado y de toda maldad. Hermanos queridos, no perdamos el tiempo. El enemigo del Señor se levantará como poderoso gigante. Enviará el enemigo de Dios al inicuo, al hombre que se levanta contra Dios que contra su trono, y hará mucho daño a los que se queden, a los que no sean sacados. Hermanos queridos, por favor, volvámonos al Señor. Dejemos de criticarnos, volvámonos al Señor de la vida, pidamos perdón por nuestros pecados. Ciertamente el Señor renovará nuestros votos y volveremos otra vez a servirle y a orar y a hablar sus palabras. Orar por nuestros hijos, orar por nuestros esposos, orar por nuestros amigos, familiares, padre, abuelo, abuela. Por favor, hermanos amados, por favor, queridos amigos, perseverad en la oración, dice el Señor. Perseverad es el mejor lugar para estar quieto y esperar que la gloria de Dios sea manifestada. Sea bendito el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por este mensaje, que esta palabra del Señor no vuelva vacía, sino que se multiplique, porque la vida se multiplica a sí misma. Toquemos la vida, volvámonos al Espíritu, volvámonos a las enseñanzas de los apóstoles, invoquemos el nombre del Señor. Señor Jesús, tú eres mi Dios. Tú me salvaste, Señor. Siga obrando dentro de mí, revélame tus misterios, Señor. Como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. El Señor está pidiendo, el Señor está clamando, porque el Señor no quiere que nadie perezca. Hermanos queridos, la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos amados, volvámonos a la palabra, volvámonos a la oración, porque en ella encontraremos la vida y la paz. El Señor los guarde, el Señor los bendiga, a cada uno, me bendiga a mí. Gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos habla, me habla a mí también. El Señor los guarde y los bendiga a todos. Santo es el Señor, Jesús es el Señor y Rey para siempre. Aleluya. Amén.